Hola, seguimos con el revés del derecho, esta vez con una presencia algo atípica pero singularísima, que es la de la doctora Natalia Aguiar, a quien ante todo agradezco la amabilidad que ha tenido de prestarse a esta entrevista. La doctora Aguiar es abogada, egresada de la UBA, tiene un máster, entre otros, en periodismo, y la singularidad de que ejerce ambas disciplinas, tanto la abogacía privada como el periodismo. Pero lo que la destaca singularmente es una obra que dio lugar a toda suerte de escándalos, y que se ha revelado como un éxito editorial, y eso nada más que por las tapas. No hablemos si leemos este libro apasionante del que es autora, que consta de 464 páginas, o sea, es un libro importante, y cuyo título lo dice, y la foto de la tapa lo dice todo: El Señor de la Corte. Este libro tiene la particularidad de haber sido objeto de una maniobra entre torpe e insólita, cual es haber sido puesto en circulación sin circular, aduciéndose una serie de desperfectos técnicos que hicieron menester una denuncia pública de la autora para que esos pretensos defectos técnicos se corrigieran rápidamente y el libro saliera a la luz como correspondía. Ahora está en todas las librerías, etcétera, pero hubo un momento en que se vio claramente que su circulación era saboteada y se la evidenció claramente como restringida, sobre todo, paradójicamente, en las librerías jurídicas alrededor del Palacio de Tribunales, que son las más importantes. Aparecía el libro por ahí en alguna librería de Palermo o de Flores y no estaba en tribunales. ¿Qué tendrá el señor de la Corte para ser objeto de tanta particular atención? Bueno, leámoslo. Es un libro que se lee, no obstante la profusión de datos y de algunos tecnicismos, se lee con suma facilidad. Y se lee, lo que es peor, como una novela de misterio y hasta de terror, porque cuesta trabajo creer ciertas cosas que allí se afirman. Porque en estos tiempos en que los argentinos, que somos tan dados al pendularismo, añoramos las instituciones y creemos que todos los problemas del país se van a resolver con una mayor institucionalización, olvidamos tal vez un poco que no existe en toda la ya larga experiencia del hombre sobre la tierra una institución perfecta que funcione con abstracción de los individuos que la ejecutan y desempeñan. Bueno, nuestro Poder Judicial no es sin duda alguna una institución modélica, pero con ciertos hombres que lo integran y lo manejan, muchísimo menos. El libro de la doctora Aguiar trata precisamente de eso, de uno de esos hombres, y ese hombre es nada menos que el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Ricardo Lorenzetti. Destaquemos que nuestro país, nuestra Constitución, adoptó un sistema fundado en la Carta de Filadelfia, norteamericana, que instituye una Corte Suprema de Justicia, que es el órgano máximo del Poder Judicial. Señalemos que la Corte Suprema de Justicia no existe en las principales democracias europeas, no existe en Italia, no existe en Francia, tampoco en Alemania,
Y en España existe un Tribunal Supremo, pero tiene a su lado un Tribunal Constitucional, lo cual hace que tampoco sea parificable a nuestra Corte de Justicia. Dicho en términos más sencillos, la Corte tiene en nuestro medio un poder descomunal. Al adunar al carácter de revisora última de todos los fallos de los tribunales inferiores el papel de control de constitucionalidad de toda norma, no solo sentencias, sino también leyes, decretos y resoluciones emanados, claro está, de los otros poderes. Presidente de la Corte a la norteamericana, en los Estados Unidos, en lo que ellos llaman el Chief Justice, lo nombra el presidente de la República. En nuestro país no, en nuestro país es la propia Corte quien designa a su presidente. El presidente, en la medida que administra el trámite de los expedientes, tiene un poder enorme para pautar la administración de justicia. Si a esto se suma las funciones de administración, la Constitución del 94 pretendió sacarle esas funciones a la Corte y hacerlas recaer en un organismo colegiado que es el Consejo de la Magistratura, del cual ya hemos hablado muchísimo en este programa, aunque nunca todo lo necesario que habría que hablar. Pero, como dice el refrán, el camello es un caballo hecho por una comisión. El Consejo de la Magistratura es un órgano colegiado y entonces difícilmente puede tomar decisiones oportunas, rápidas y expeditivas como son las que exige la administración. Entonces allí se ha producido un fenómeno extraño, que lo que la Constitución pretendió dividir, en la práctica se ha juntado en cabeza de una sola persona, que es ¿quién? El presidente de la Corte. Ese es el punto principal del libro de la doctora Aguiar y sobre el cual empezamos a hablar. ¿Por qué se da, doctora, este fenómeno tan particular de que en los hechos es Lorenzetti, o quien haga sus veces, el que maneja la administración del Poder Judicial? Bueno, creo que hubo y hay actualmente abuso de poder desde la Corte, ¿no? Es una especie de autoritarismo que ejerce Ricardo Lorenzetti y ha logrado, con el aval de Néstor Kirchner en su momento, desde el 2005, acaparar todo el presupuesto del Poder Judicial, vulnerando la letra constitucional, como vos bien decías, al sustraerle las facultades presupuestarias al Consejo de la Magistratura y asumirlo la Corte a través de una ingeniería financiera que ellos llaman Comité de Inversiones. Ese comité lo preside Ricardo Lorenzetti y lo maneja Daniel Marchi, un hombre de su extrema confianza, y por ellos dos, de Rafaela, por ellos dos pasan todas las decisiones absolutas. Bueno, Lorenzetti, el otro, el contador, digamos que es una especie de ejecutor de las decisiones de Lorenzetti, ¿no? Pero es Lorenzetti quien hoy maneja todo el presupuesto de norte a sur del país, a punto tal, y por eso para mí es un abuso de poder. La semana pasada trascendió que la causa Nisman, la denuncia de Cristina Fernández de Kirchner, del fiscal Nisman, pasaba a manos de Bonadío y se vieron imágenes de Lorenzetti cenando con Bonadío. Explican cercanos a Bonadío que esa reunión se habría dado por el tema de que tiene tantas causas que para investigar a Cristina Fernández de Kirchner que necesitaba juntarse con Lorenzetti por el tema de los contratos. Es decir, Lorenzetti con este abuso de poder logró mantener a los jueces federales en un puño a través de los contratos, es decir, no solamente vulneró la Constitución, sino que también, pese a que no había una normativa interna dentro de la Corte, que es un órgano colegiado, logró desterrar a sus colegas de esas facultades y asumir las facultades de contratación. Entonces, cualquier juez federal de la Nación que necesite una ordenanza o un secretario letrado o colaboradores, necesita acudir a Ricardo Lorenzetti. De esa manera los tiene a todos los jueces federales en una mano, ¿no? Sí, eso es así, efectivamente.
Y hay un dato a este respecto, bueno, pero no nos escapemos. Sigamos un minuto con la cuestión de la administración. El Consejo de la Magistratura tiene un administrador general del Poder Judicial, que supuestamente lo designa el Consejo de la Magistratura. ¿Cómo es que se habría producido la captación de este personaje, de este ente institucional por el presidente de la Corte? Bueno, creo que es la estrategia de él es admirable, nada más que fue usada para malos fines, ¿no? Para corromper a la justicia. Pero él logró, a través de todos estos años, ir nombrando operadores y funcionarios afines, logró tener buen vínculo con la Asociación de Magistrados, tener buen vínculo con kirchneristas y radicales, con peronistas y radicales, ahora, bueno, intenta acercarse a Cambiemos, y de esa manera fue nombrando gente afín a él en los puntos claves que a él le interesaban, que tienen que ver sobre todo con la caja del Poder Judicial. Él fue nombrado por Néstor Kirchner para manejar la caja del Poder Judicial y hacer caja, como hizo con Lázaro Báez y Debido en las obras públicas, hacerlo en la justicia, que me parece de una gravedad absoluta. Así nombró entonces a Germán Krieger, quien era el entonces administrador del Poder Judicial. Cuando llega a la Cámpora, al Consejo de la Magistratura, lo desvinculan por todas las irregularidades que salieron a la luz y ellos nombraron a otra persona de su confianza hasta que llega, también por cuestiones de irregularidad, Juan Carlos Cubría, el hijo de la jueza federal, que fue uno de los que denuncia las graves irregularidades en el manejo presupuestario, a punto tal que denuncia que, como el caso de los fondos de Santa Cruz, tampoco se sabe en dónde están los fondos del Poder Judicial, estarían indisponibles según él, ¿no? O sea, la Corte reconoce que hay 14.000 millones de pesos de excedentes, pero en realidad llegarían a 12.000 millones de dólares, que ese dinero estaría en cuentas offshore, en paraísos fiscales y también en los bancos oficiales de acá, Ciudad, también Nación, el Macro y el Galicia. Los dos oficiales son Nación y Ciudad, ¿no? Pero ese dinero, llamativamente en una de las acordadas, se dice que puede ser depositado en cuentas bancarias, en plazos fijos e incluso en moneda extranjera, que entonces los intereses que generan fueron sustentando este excedente presupuestario, ¿no? El dinero del colchón de la abuela, como se decía antes. Y bueno, esto ha generado que ese dinero no esté disponible hoy. Y la Corte se ha negado hasta el día de hoy a dar explicaciones sobre ese dinero e incluso a presentar las declaraciones juradas como dice la ley. A propósito de esto, ha trascendido hace no mucho que la Auditoría General de la Nación habría producido un informe de años anteriores, porque lógicamente como trabaja ex post, siempre los escándalos estallan con ralentí. Sí. Yo recuerdo que la auditoría hace años que venía denunciando el asunto de los ferrocarriles, por ejemplo, chatarra, y sin embargo el caso tomó estado judicial casi un lustro después. Con los accidentes, ¿no? Bueno, sí, ese fue, digamos, la chispa que hizo explotar la Santa Bárbara, pero de todos modos ya la auditoría lo venía diciendo, pero lo venía diciendo con relación a ejercicios ya ahora de bastante más de un lustro hacia atrás. Ahora, la auditoría ha dicho algo también bastante preocupante respecto de la falta de transparencia de la administración de los fondos de la Corte. ¿Cómo es esto? Bueno, creo que el informe de la Auditoría General de la Nación, tardío, pero llegó, porque en el libro yo cuento que hasta ahora no se había hecho, ¿no? También se tendría que hacer el Consejo de la Magistratura, pero fue lapidario, o sea, ratifica todo lo que dice el libro, porque además el libro tiene pruebas contundentes, y también el juicio político que impulsa Elisa Carrió, ¿no? Creo que... ¿Incluye eso? Sí, habla de las obras públicas, de las contrataciones, del manejo de la obra social del Poder Judicial.
hay varios agujeros negros. Yo creo que el Poder Judicial se ha escudado en el traje, como digo yo, pero a algunos jueces, en particular en este caso a Lorenzetti, el traje le queda grande, ¿no? Y detrás de esa apariencia de transparencia y de seriedad y de juridicidad, si se quiere, hay una gran escala de corrupción en la justicia. Él ha logrado corromper la justicia desde la más alta instancia judicial hacia abajo. No digo con esto que todos los jueces sean corruptos, pero sí que todos los jueces le tienen temor reverencial a Lorenzetti porque él ha logrado intimidarlos, ¿no? Y coartarles hasta la libertad de acción. O sea, la mayoría de los jueces de Comodoro Pi, que son los más famosos o polémicos por las causas que le tocan, porque tienen que ver con el Estado Nacional y los funcionarios públicos, no toman ninguna decisión sin consultar a Lorenzetti. Entonces yo creo que el gran operador de la justicia es Ricardo Lorenzetti. Maneja la agenda judicial, maneja la agenda política, lo vimos con el fallo del 2x1, cómo ha logrado, exponer a sus colegas nuevos, nombrados por Mauricio Macri, tanto Rosenkrantz como Rosati, y los ha dejado expuestos ante la sociedad, y él ha querido salvarnos su figura, que es lo que más le importa, su imagen, pero bueno, ha quedado en evidencia que él es un gran estratega, mueve las fichas y logra toda esta situación. Creo que desde ese fallo también el gobierno de Macri ahora lo mira bajo la lupa porque creen que les puede jugar en contra en cualquier momento, ¿no? No de manera técnica judicial, sino de una manera extorsiva. Él es un gran extorsionador. Bueno, creo que en el gobierno ya había alguna, por lo menos en ciertos núcleos del gobierno, porque este gobierno se caracteriza por cualquier cosa menos por la unidad monolítica, ¿no? Pero que algo así se daba con la cuestión del famoso fallo de la provincia de San Luis, que fue a salir justo unos días antes de que asumiera la actual administración. El de coparticipación. El de coparticipación, claro, salió 2 días antes, cuando estuvo durante 10 años paralizado, ¿no? Yo creo que la gente, lo bueno de todo esto es que se da cuenta, pero ese es un ejemplo claro, el de coparticipación, de cómo él extorsiona políticamente, quedó bien con el kirchnerismo y lo pone a Macri contra la espada y la pared, ¿no? En el contexto actual, con tantos problemas económicos y que Macri intenta traer inversiones extranjeras al país, creo que no le conviene a Mauricio Macri tener un frente con el presidente de la Corte. Sin embargo, Lorenzetti con el fallo del 2x1 quedó en descubierto y entonces ahora Mauricio Macri lo mira ya con otros ojos, ¿no? Porque hasta el día de hoy Mauricio Macri y sus funcionarios, muchos de sus funcionarios, acumularon 50 causas penales. Que así como hoy vemos que se agilizan las causas contra Cristina Fernández de Kirchner, en el ocaso del macrismo van a... Entonces es un arma de doble filo, ¿no? Y además Lorenzetti ha logrado durante 12 años perpetuarse en un poder absolutista y ha dejado bajo sospecha a toda la justicia. Hay un dato interesante que seguramente puertas adentro solo se puede conocer. Cuando uno ve un fallo cualquiera de la Corte, repara en algunas cuestiones de forma que no se pueden soslayar. Uno encuentra una escritura prolija y al pie las firmas de los ministros que toman la decisión. En el caso de que alguno disienta, escribe en disidencia y a continuación se reproduce su voto firmado por él. Y, bueno. Pero lo raro es que la fecha de los fallos está puesta por una mano y una lapicera que no tienen correspondencia con nada. O sea, cuando uno mira el fallo, si el fallo tiene más de una hoja, los ministros no firman en todas las hojas, sino solamente en la última. Y en las anteriores, para dar autenticidad, firma el secretario de Intervención. Pero uno ve que la fecha no se corresponde con la grafía ni del secretario ni de ninguno de los jueces. Es otra letra y otra tinta.
que quiere decir, para cualquier profano, que cuando se firman, la fecha no está puesta, la fecha se agrega en algún momento. Claro, y entonces eso se presta a la manipulación, ¿no? Y a marcar lo que yo decía recién, estas agendas políticas dentro del marco de la justicia, cuando la justicia debería ser siempre rápida, transparente, igualitaria para todo el mundo. ¿Qué pasa acá? La justicia pasó a ser oportunista. Y eso es la gravedad del asunto. Hay ciudadanos de primera, de segunda y de tercera. Aquel que no tiene acceso a tráfico de influencias o a grandes influencias, ya sean funcionarios, políticos, etcétera, estamos hablando de que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, la expresidenta, logró tener impunidad durante 12 años gracias a Ricardo Luis Lorenzetti. Lo mismo lo va a pasar a Mauricio Macri, o sea, pero estamos hablando de las cabezas del Estado, ¿no? Ahora, ¿qué le pasa a un ciudadano que recurre a la justicia? ¿No? La verdad que la gente está descreída, ¿no? Y este libro demuestra que la justicia realmente nos ha dejado a todos los ciudadanos casi a la deriva. Eso que usted acota respecto de ese papel inicial que habría desempeñado el doctor Lorenzetti, aparece roborado en un libro tampoco demasiado antiguo, creo que salió antes que El Señor de la Corte, pero no mucho antes, que se llama Asalto a la Justicia, del ex ministro Adolfo Vázquez. Es un libro muy interesante, y ahí Vázquez dice algo por el estilo, o sea que aquella célebre ofensiva que acabó con ciertos jueces que no se reportaban, digamos, a los deseos del nuevo Poder Ejecutivo, y que se produjo un reemplazo exprés por un par de renuncias que fueron las del propio Vázquez y las de Nazareno, y finalmente con la remoción del, bueno, creo que también se jubiló el doctor Belucio, sí. Y finalmente se produjo la remoción por juicio político de los ministros Moliné O'Connor, ya fallecido, y Boyano, cuyo caso creo que está en la Corte Interamericana de San José, Costa Rica. Pero claro, cuando salga ya va de suyo que pocos se van a acordar, etcétera. Vázquez ahí menciona con interesantes detalles cómo se dio todo este operativo, porque uno ve ahora, dice, este gobierno no es capaz de cambiar a la Procuradora General después de más de un año, y Kirchner se dio el lujo de descabezar la Corte en pocos meses, con el aplauso generalizado, ¿no? Esto es exacto lo que dice Vázquez, tiene apoyo en las investigaciones que ha llevado. Sí, totalmente. Yo creo que Néstor Kirchner vino en el 2004 y planteó incluso en cadena nacional que le pedía la renuncia a todos los ministros, ¿no? Pero ¿para qué lo hizo? Él lo mismo hace Lorenzetti, porque él es el legado del kirchnerismo, no olvidemos nunca eso. Y entonces tiene los mismos modus operandi. Con la salvedad de que él ha traicionado a aquellos que lo han nombrado y demás, ¿no? Entonces, ahí se agrava la situación. Pero bueno, Néstor Kirchner llama al público y a los ministros para que renuncien y poder renovar la Corte Suprema. Ha usado un discurso porque en un punto lo ha logrado con representantes como Carmen Argibay, incluso Zaffaroni, tan reconocido a nivel internacional, Hayton de Nolasco también, una gran civilista, y con Ricardo Lorenzetti. Lo elige a Ricardo Lorenzetti para el manejo de la caja, ¿no? Y entonces creo que es lo que dice Vázquez, se asaltó al Poder Judicial, es un asalto a mano armada al Poder Judicial. Acá no se tuvo miramientos y se ha engañado a la gente durante estos 12 años y creo que con Lorenzetti, según dicen aquellos que lo conocen y manejan con él ciertos negocios, que no podría tampoco manejarlos, él cuando muere Néstor Kirchner le ha empezado a negar información a Cristina de los manejos presupuestarios de la Corte Suprema, al punto tal que hoy se reúne con Bonadío, quien tiene que investigar a Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Así que es
digamos, un total asalto a la credibilidad de la justicia, a la transparencia de la justicia y a lo que debe responder la justicia, ¿no? Que es garantizar los derechos, las garantías y contener al ciudadano, ¿no? Resguardarlo de los abusos, incluso del Estado. Pero bueno, estamos ante una situación en que acá la Corte Suprema ha logrado incluso manipular su propia jurisprudencia. Cuando tiene que pensar lo contrario, lo piensa. Y cuando no lo tiene que pensar, cambia rotundamente de parecer, ¿no? Y bueno, con el 2x1, ya había un precedente firmado por Zaffaroni, ¿no? Claro, y además Hayton de Nolasco estuvo durante 12 años en contra del 2x1 y de repente lo avala al 2x1. Técnicamente estaba bien planteado el fallo, lo que pasa es que, bueno, creo que se vulneraron tratados internacionales, que hubo una serie de cuestiones más políticas que jurídicas que quedaron en evidencia cuando la gente en todo el país salió a repudiarlo, ¿no? Respecto del juez Bonadío, es interesante señalar que el kirchnerismo lo quiso decapitar. Incluso como no pudieron llevarle adelante el juicio político porque no les daban las mayorías calificadas que se exigen, le terminó aplicando una dura sanción disciplinaria en un caso que venía, un caso por planchar un expediente, que venía de como de 12 años o 13 años atrás. Es decir, lo tuvieron en la cuerda floja todo ese tiempo en el Consejo de la Magistratura, hasta que llegó, que las brevas maduraron, y ahí le fajaron una sanción tremenda, la máxima permitida como sanción disciplinaria, que luego la Corte dejó sin efecto, precisamente haciendo mérito de que del alongamiento de los plazos que iba contra toda razonabilidad. La Corte, es decir, también firmó Lorenzetti ese fallo. Tengo entendido que no salió en disidencia, salió por unanimidad. Sí. Ahora, en estas condiciones, ¿puede ser Bonadío un juez imparcial con Cristina Fernández? Creo que no, porque hay ya un enfrentamiento personal, ¿no? Cuando uno ha sido objeto de tamaña atrocidad, porque realmente, pero difícilmente le quede la tranquilidad de espíritu como para ser ecuánime con quien tiene que luego cayó en desgracia y cae en sus garras, ¿no? Claro, Por lo menos la actual jurisprudencia no. Eso pasa, que la gente que cae en desgracia deja de tener justicia, la gente que tiene poder tiene justicia. Entonces, me parece que incluso, con esto no quiero decir que la expresidenta no tenga responsabilidades, bueno, no creo que Bonadío la vaya a investigar de manera transparente y neutral. Me llamó la atención el énfasis con que el ex fiscal, doctor Moreno Ocampo, se expresa en contra de Bonadío, ¿no? Bueno, Bonadío tuvo un caso muy importante. Nunca explica por qué, pero él dice, es inadmisible con la proposición de una justicia creíble, ¿no? A ver, a Bonadío el kirchnerismo le perdonó la vida y yo creo que eso se va a ver reflejado en sus decisiones judiciales. Yo personalmente estoy muy descreída de la justicia, así que no quisiera transmitir eso, pero bueno, es la realidad. Yo creo que las causas judiciales, y las vamos a poder ir viendo en hechos, nunca van a llegar a, no sé, a culparla a Cristina de algo, es como un juego para la masa, para la gente, para los medios, pero siempre bajo la alfombra, o en alguna cena o en algún encuentro se arreglan las estrategias, las pruebas. Siempre se trata de, digamos, engañar a la gente con alguna resolución, pero el fondo de la cuestión no se va a llegar nunca, ¿no? Así que yo no descarto que Bonadío esté en tratativas con el kirchnerismo también, pese a que hoy Cristina lo recusó en la justicia, ¿no? Bueno, los trasfondos de la política dejan mucho que desear. Debería escribir una novela ahora con todo lo que me enteré. Bueno,
Parece ser el género de moda, ¿no? El periodismo de denuncia Claro. transformado en una pseudoficción. Sí, porque las presiones fueron terribles, me imagino, no solamente para mí, para todos los periodistas que denuncian, es muy complicado. Usted habló de que esos negocios que administraría el presidente de la Corte y que no puede administrar, me interesa que los enuncie simplemente para que la gente tenga conocimiento de porque eso es lo sustancial de un libro tremendamente sustancioso. Créase o no, con cerca de 500 páginas, el libro es sintético, es decir, podría desarrollarse mucho más. Vamos a un pequeño corte y en el próximo bloque nos extendemos sobre ese particular. Soy hija del coronel Ibarzábal, secuestrado por el ERP durante un sangriento ataque a su unidad militar en el año 1974. Lo secuestró, lo torturó y lo asesinó. Lo tuvieron 300 días en una cárcel del pueblo y en el momento de su asesinato pesaba 35 kilos. Si sos víctima del terrorismo en la Argentina o conoces a alguien, acércate a Fabita. Te vamos a ayudar. La Guerra Invisible, Acción Psicológica y Revolución Cultural, en coautoría de Lucas Carena y Pablo Dávoli. El libro que revela las maniobras de manipulación psicológica y cultural. La Guerra Invisible, Acción Psicológica y Revolución Cultural, disponible en mercadolibre.com.ar. La Guerra Invisible, Acción Psicológica y Revolución Cultural. Muy bien. Somos todo oídos. Bueno, Lorenzetti logró, como decíamos, acaparar toda la caja judicial y eso se ve en varios puntos, ¿no? Creo que hay 3 o 4 puntos importantes. Uno fue, bueno, cómo llega con Néstor Kirchner a acumular ese dinero a través de un decreto de necesidad y urgencia de Néstor Kirchner, donde le saca los fondos al Consejo de la Magistratura. A partir de allí se arma un comité de inversiones en la Corte Suprema que lo maneja exclusivamente Ricardo Lorenzetti y desde allí, con operadores en el Consejo de la Magistratura, empiezan a direccionarse licitaciones públicas, y licitaciones relacionadas, por ejemplo, al software del Lex 100, que nunca funcionó, que hasta el día de hoy no funciona y que administra la justicia de norte a sur del país y que permite... Sí, que además es una criba, es decir, se penetra con una facilidad... Totalmente. Salvo por el propio operador. Claro, pero bueno, había lo que cuentan los informáticos en el libro es que ellos tenían contraseñas que pasaban de mano en mano en todo el país y que cualquiera podía adulterar datos, ¿no? Dar de altas, bajas, bueno, así logró manipular los sorteos del Poder Judicial, entonces ha direccionado causas sensibles al poder a los jueces afines a él, Lorenzetti. Eso es el Lex 100. Otro de los puntos graves tiene que ver con las obras públicas del Poder Judicial. Él ha logrado tener un sistema símil al de Lázaro Báez y Julio Devido con un sistema de retornos de las obras públicas, sobreprecios en las obras públicas, adelantos de pagos de obras que después nunca se realizaron y aquellas que se realizaron, reitero, de norte a sur del país,
se desplomaron porque estaban hechas con materiales que no eran los correspondientes, y así tenemos juzgados en todo el país que no están habilitados, jueces nombrados que no tienen dónde ir a trabajar. Las obras públicas es el gran agujero negro del Poder Judicial, con empresas que se repiten, las mismas que trabajaron con Julio De Vido y con Lázaro Báez, trabajaron también con Ricardo Lorenzetti y con el mismo modus operandi. Es llamativo cómo los ingenieros y arquitectos del Poder Judicial denuncian que los obligaban a firmar certificados de obras que no se iban a realizar nunca. Ellos ya sabían, cuando ven que estaba amenazada la propia matrícula de cada uno de ellos, deciden hacer la denuncia y la hacen ante Juan Carlos Cubría. Pero esa denuncia derivó en el Consejo de la Magistratura en un auditor que se llama Jorge Meidac, que es un hombre del riñón de Lorenzetti y de Ernesto Sanz, el expresidente de la Unión Cívica Radical, ¿no? Entonces era muy difícil que avanzara. Y uno de los gestores de Cambiemos. Y uno de los gestores de Cambiemos, pero bueno... Tal vez el más señalado, ¿no? Sí, pero bueno, ahora la gente de Cambiemos, no sé si desconfía, pero dicen que como operador es un buen político, ¿no? Sanz, ellos dicen que le llevaba información cambiada, justamente porque tiene... aún hoy, gente de su extrema confianza nombrada en el Consejo de la Magistratura para hacer todas estas distorsiones en el ámbito informático y en las obras públicas. Ahora hay un detalle, también está semi-privatizado el régimen del Lex 100, porque hay parte al menos del servicio técnico está tercerizado, si no la totalidad. Bueno, o sea que, digamos, la gente que cuando se produce una falla, lo cual es frecuentísimo, interviene, no es gente que pertenezca al Poder Judicial en plenitud, técnicos me refiero. No, intervienen los técnicos del Poder Judicial. Ajá. Y es lo que ha permitido manipular los sorteos, ¿no? Eso lo investiga justamente la jueza Servini de Cubría, la madre de Juan Carlos Cubría, el ex administrador. No, interviene gente del Poder Judicial y es lo que ha generado que Lorenzetti pueda cooptar todo ese tipo de información, ¿no? La información es poder, sabemos. Sí, claro. Y él de esa manera ha logrado hacer eso a punto tal que con cierta o supuesta complicidad de Cambiemos, también cuando el libro estaba en imprenta, logró concretar un nuevo software de gestión para el sistema electoral argentino. Y sí. Cubría denuncia que con ese software podría manipular los datos de las elecciones. Es decir, la justicia interviene en el armado de los padrones y después en el escrutinio final, además del control, por supuesto, que hacen tanto jueces como fiscales federales. Este software de gestión, que salió 67 millones de pesos entre el Ministerio de Justicia y la Corte Suprema, logra entonces simplificar el sistema de padrones y también del conteo de votos como si fuera un Excel, y eso permitiría modificar, por ejemplo, las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Sabemos que la provincia de Buenos Aires es la que es clave y decisiva, y eso podría generar un cambio rotundo en cualquier elección, ya sea provincial, presidencial. No se va a utilizar este año, porque no se llegó todavía a realizarlo, pero sí se podría utilizar en el de las presidenciales próximas, y ahí hay que ver si Macri acordó o no con Ricardo Lorenzetti, ¿no? O sea, hay tantos negocios e intereses. O sea, es una especie de novela por entregas, como en los viejos tiempos. Exactamente, Dostoyevsky, ¿no? Es de Redivivo, Solá. Claro, pero a ver, ¿qué está en juego acá? La democracia, el voto popular, claro, ¿no? Sí. El manejo presupuestario, los impuestos que pagamos todos y después no sabemos dónde están. Y los negocios, digamos, ocultos, que usted los menciona también, o sea, algunos negocios previos a la asunción en el cargo que seguirían. ¿Cómo es eso? Bueno, los negocios de la salud, él empieza como abogado cuando recibe delegado la cartera de clientes de un abogado de Rafaela que no tenía descendencia, Oyoli de apellido, y es el que le deriva su clientela que estaba vinculada a todos los gremios, la mayoría de los gremios de la ciudad de Rafaela, que sabemos que es una ciudad pujante y emprendedora,
Y entonces, ahora un poco venida menos con ahora lo de un poco, Sancor. claro, sí, sí. Pero lo es, y vaya si lo es, la perla. La perla del oeste, claro. Y entonces después se asocia con un radical, Trivelli de apellido, y empieza un estudio jurídico muy fuerte con los gremios y con los dos partidos políticos más importantes. Él como referente del justicialismo, Lorenzetti, y por otro lado Trivelli del radicalismo. Así se manejó siempre, él con un pie en cada bote. Bueno, a partir de ahí empiezan a meterse, cuando les llega una consulta de Carlos Tita, que era un médico de la ciudad de Rafaela, un empresario, empiezan a meterse en el rubro de salud y empiezan a armar unas especies de intermediarias entre las obras sociales y los pacientes, ¿no? Entonces ahí empiezan a acaparar todo el sistema de salud del departamento Castellanos, se llama, y con la ayuda de, en ese momento, Víctor Alderete, que estaba en el PAMI. Entonces empiezan con todas esas... clave. Bueno, cooptan ahí el sistema de salud y esa forma de trabajo que tiene que ver con sanatorios, con la cooptación del sistema de salud y la venta de medicamentos, etcétera, lo sigue realizando a través de terceros, socios o testaferros, según quien lo defina, y al día de hoy tendría vinculación a una empresa que se llama Alfarma SRL, que vende medicamentos a nivel nacional, y ha ganado así licitaciones en varias provincias justamente por tener el aval de Ricardo Lorenzetti, ¿no? Bueno, y aparte la obra social del Poder Judicial, que... La obra social del Poder Judicial, es una joyita, que, ¿no? sí, que esa está derivada en la administración a Juan Carlos Maqueda, pero bueno, la última palabra siempre la tiene Lorenzetti, ¿no? Pero bueno, ahí también hay una gran cantidad de dinero que se maneja y que también se sospecha de su manejo, ¿no? Arbitrario. Lo que es manifiesto es que es un manejo, digamos así, y con un carácter sin connotaciones peyorativas, es un manejo autocrático. Sí. Ahí el administrador, o no sé qué cargo tiene, pero digamos el ejecutivo, que es un doctor, un médico, toma toda suerte de decisiones por sí, ante sí. Ahí no hay ninguna deliberación, ni órgano de asesoría, ni nada. Parecería una especie de comisario que tiene todo el poder. Eso es una cosa realmente impresionante, hay que verlo. Si uno no llega a tener la desgracia de ponerse en contra de esta persona, bueno, no va a tener suerte con la obra social del Poder Judicial. Claro, totalmente, totalmente. Así que es como que están sometidos, ¿no? Después tiene otros negocios vinculados a las obras públicas, tiene financieras, constructoras, inmobiliarias, hoteles, 2 hoteles en Salta que los vinculan las fuentes al lavado de activos, y la relación con Urtubey también muy sólida, ¿no? A través de esa situación. A eso me quería llegar. Usted denuncia, tal vez sea la parte más erística del libro, hay una serie de manipulación, de fallos pretendidamente favorables a las comunidades indígenas de Salta, y que en realidad favorecerían, por el contrario, a los designios de un grupo oligárquico en la provincia que haría grandes negocios con los desmontes. De hecho, la provincia de Salta es una provincia que ha cambiado su aspecto, es otra cosa. O sea, yo recuerdo, no hace tantos años, ir de Salta capital a Cafayate implicaba atravesar zonas de densa vegetación, de cardones, etcétera, los famosos cardones en los cuales se dice que el general Belgrano habría simulado tropa con el objeto de desorientar al enemigo, en la región donde se libró la batalla de Salta. Hoy día es todo plantación de soja. Sí. Eso ha cambiado el paisaje salteño radicalmente, y entiendo que los desmontes llegan hasta grandes profundidades de la provincia. Sí, porque la zona de Salta, eso, bueno, lo pude analizar con ayuda de investigadores,
tanto del CONICET como otras personas muy capacitadas del exterior que se radicaron en Salta para hacer este estudio. El tema de los desmontes tiene que ver con un negocio inmobiliario, ¿no? En el que estaría involucrado Lorenzetti, Urtubey y también el presidente Mauricio Macri, porque Greenpeace en su momento, en el 2014, si no me equivoco, denunció que Macri y su padre, Sogma, con la empresa Sogma, tienen varias tierras ahí instaladas en Salta, como también otros empresarios extranjeros, y eso ha generado que toda la zona del centro, la zona pampeana del país, derive el ganado también al norte. Entonces muchos empresarios de Santa Fe, Córdoba, etcétera, se compraron tierras en el norte de Salta, hicieron los desmontes, tergiversaron las normas, hicieron uso de obviamente el tráfico de influencias, como lo cuento en el libro, y de esa manera se ha afectado muy grave al ecosistema y a todo lo que es el Chaco Boreal, que es la zona amazónica más importante de la que Salta forma parte. Es una zona de tierras, claro, muy productivas. El chaqueño palavecino en verdad es salteño. Es del Chaco salteño, exactamente. Entonces todo ese Chaco salteño ha sido adulterado por estos negocios inmobiliarios y ha generado cambios climáticos y en el ecosistema que se ven reflejados en las inundaciones que hay hoy en todo el país. Por eso es que la Corte tiene en Salta, pero más en el centro del país, ¿no? Sí, claro. En todo lo que pasa hoy, según los investigadores, lo que pasa en Santa Fe, en Córdoba, en La Plata, tiene que ver con cómo se ha adulterado el cambio climático y el ecosistema que se ha alterado de esta manera, ¿no? Bueno, uno de los responsables sería Ricardo Lorenzetti, pese a tener el discurso de la defensa de los recursos naturales. Bueno, que es el modus operandi. En general, todas los sermones y las predicaciones ecologistas en general son llevadas por agentes del cambio a través de una aparente, una especie de doctor tirte afuera de la ecología, ¿no? Sí. Es lo mismo que pasa con la ingeniería, con la generación eólica de electricidad, todo ese tipo de cosas que encubren negocios fenomenales. Uno lo ve ahora en Europa a raíz de todas estas campañas feroces que se han producido en países donde supuestamente reinaba una institucionalidad, como es el caso de Francia. Ve claramente que aparecen las voces disintiendo contra algunas cosas que se empiezan a implantar acá. Sí, por ejemplo, sí. No puede haber molinos de viento donde hay demasiada vegetación. Entonces, bueno, pues tiremos los árboles para generar electricidad supuestamente no contaminante, que en realidad contamina. Es muy triste porque se supone que la Corte tiene competencia, se supone no, lo dice la Constitución, tiene competencia originaria en temas de medio ambiente, ¿no? Y acá en el libro contamos cómo cuando tienen que tocar intereses que están relacionados con lo político, dejan de lado a las comunidades y vulneran los derechos humanos, ¿no? O sea, acá Lorenzetti, presidente de la Corte, conculcó todos los derechos de los pueblos aborígenes. Yo elegí Salta, obviamente porque soy salteña, pero en todo el país ocurre, ocurre en todo el país. Estaría vinculado a mineras, a petroleras, también eso lo dejo sentado en el libro, entonces siempre con ese doble discurso, ¿no? El relato o sea, le digo una cosa pero hago otra. Acogimiento, pero luego, sí, sobre todo cuando son asuntos cuya decisión depende de dictámenes técnicos muy complejos. Sí. El que produce el dictamen es en general el dueño oculto de la decisión, porque difícilmente el juez pueda resolver una cosa distinta, salvo que excepcionalmente tenga una gran autoridad técnica que no tiene por qué tener. Exactamente, exactamente. O sea, lo que le dijo el especialista, el juez lo va a tener que tomar. Sí, hay una especie de cortina de humo judicial, ¿no? O sea, digo una cosa pero hago otra y ningún juez debería ejercer el comercio, pero bueno, él está vinculado a través de terceros a una serie de negocios impresionantes, como un gran pulpo, ¿no? No ha dejado nada al azar. Gas, petróleo, minería, inmobiliarias, financieras. Plata grande. Sí, sí. Usted menciona como una de sus fuentes el juez salteño Abel Cornejo. Abel Cornejo, quien
perteneció al Fuero Federal y actualmente integra el Poder Judicial de la provincia de Salta. Las cosas que dice Cornejo son tremendas. Ahora, es del caso señalar que Cornejo tuvo a su cargo uno de los juzgados más estratégicamente más importantes del país, porque cuando él estaba, prácticamente, bueno, todavía es así, Salta Capital concentraba, digamos, el 80% de los casos de narcotráfico relevantes, porque esa era la ruta de la coca. Exacto. Y yo recuerdo haber hablado con él, era un hombre muy preocupado por esa cuestión, muy vehemente, muy entusiasta. Me llamó mucho la atención cuando se fue del Fuero Federal. ¿Qué puede decirnos de este asunto? No lo hablé eso con él, pero tengo entendido que fue por razones de salud que él deja el Fuero Federal y se va a la provincia, aunque también tuvo denuncias de estar vinculado a causas de lesa humanidad, ¿no? Él las niega, por supuesto, pero bueno, no lo hablé con él, esto lo sé por otro lado, pero lo que sé de su apartamiento del Fuero Federal fue por razones de salud. Que estaba muy afectado ya, entonces bueno, decidió volver porque tenía que viajar, ir y venir, y entonces decidió radicarse en Salta. Bueno, eso era por su... Él estuvo mucho tiempo en el Consejo de la Magistratura, claro, fue representante de los jueces. Por eso me parecía importante entrevistarlo a él y que hablara, porque el tema de narcotráfico es muy importante en la provincia de Salta y es una de las fronteras más grandes. Y en la era de la comunicación y de los drones, sería muy fácil con drones vigilar la frontera, ¿no? Y de bajo costo, pero aún así no se realiza. Así que hay una clara connivencia entre el gobierno y digamos, esta situación del narcotráfico, ¿no? Ahora, otro de los asuntos que usted menciona es el relativo a esta dudosa tendencia, usamos el término dudoso para hacer de bajo perfil, de confiar a los jueces las modificaciones legislativas. El doctor Lorenzetti no tiene la culpa de que se le haya encomendado, junto con una comisión de notables, integrados entre otras por la ex jueza de la Corte Suprema de Mendoza, la doctora Kemmelmacher, el proyecto de Código Unificado Civil y Comercial. Pero lo cierto es que, en definitiva, ese código fue redactado por esta comisión. Y por estas cosas raras que tiene la Argentina, terminó siendo el que está actualmente vigente, salvo las modificaciones que a último momento y como consecuencia de las negociaciones con la Iglesia llevó a cabo el Poder Ejecutivo, fundamentalmente con algunas cuestiones en lo que refiere al alquiler de vientres, y no mucho más que eso, la prohibición del aborto, o mejor dicho, no la prohibición, porque eso no es materia del Código Civil, sino del Código Penal, pero sí ciertos parentescos colaterales de los movimientos abortistas, y que en definitiva terminó luego, tras haber dormido el sueño de los justos durante años en el Congreso, siendo aprobado exprés, y que llevó a la Presidenta de la República a decir que ella iba a pasar a la posteridad como la gran Napoleona, porque como el corso aquel fenomenal, se dio su propio Código Civil, ¿no? Ahora, tras esto también usted dice que ha habido un fenomenal negocio. ¿Por qué no nos explica? Claro, primero que técnicamente ningún juez debería arrogarse facultades legislativas, claro. Y si bien se le ofrece a Lorenzetti hacer, podría haber dicho que no, ¿no? Sin embargo, bueno, tanto él como Hayton de Nolasco redactan el Código Civil y Comercial de la Nación, para lo que muchos juristas sostienen no deberían intervenir en ninguna de las causas donde estén estos temas, porque está anticipando su opinión, ¿no? O sea, ya está marcada su opinión. Eso en un país serio, eso no ocurriría, ¿no? Con las instituciones
sólidas y claras, no. Pero eso es un claro ejemplo de que tanto Lorenzetti como Hayton tienen vinculación directa con el kirchnerismo y que aceptaron eso, ¿no? Un juez también abocado a la doctrina y a la letra de la ley no lo hubiera aceptado. Detrás de ese Código Civil hay un negocio muy grande porque él acuerda con Rubens Alculsoni, que es la editorial santafesina, que impulsa... Sí, que ahora es porteña, ¿no? Que ahora es bueno, ahora es nacional, claro. Pero dio... empezó como una humilde editorial, sí, muy entusiasta en la ciudad de Santa Fe, justamente. Jurídica, claro. Sí. Y bueno, él es la editorial... en la calle peatonal, ahí en la... sí. No la conocía ahí. Pero bueno, él, la editorial le publica su tesis doctoral a Lorenzetti y ahí empiezan a tener una muy buena relación y es con la editorial que él empieza a tener trascendencia nacional porque empieza a viajar por diferentes puntos del país para exponer sus posturas. Que eso es cierto, él es un hombre de avanzada, siempre tiene una mirada más adelante en lo jurídico y eso le ha servido, bueno, para divulgar sus ideas a través de Rubens Alculsoni. Cuando viene la propuesta del Código Civil, la acepta y empiezan a redactar con un grupo, una comisión que estaba integrada también por la diputada Diana Conti, otro más del Frente para la Victoria y los juristas empiezan a redactar el Código Civil. Acuerda luego Lorenzetti en forma particular con la editorial Rubens Alculsoni la emisión de los tratados comentados por él, que era uno de los autores. Él aparece como director. Como director y también trabaja su hijo ahí, Pablo Lorenzetti, coordinador de ese Código Civil. Bueno, las ganancias de ese Código Civil fueron millonarias y ahí también Fueron y son. Y son. Todo abogado que empieza, si no se compra eso, está sonado. Exactamente. Pero bueno, ahí también hubo una negociación con Ernesto Sanz, que fue el radical que lo ayuda a dar vuelta a la opinión del radicalismo para adelantar la salida en vigencia del Código Civil, ¿no? Entonces el Congreso avala que se lance antes porque Lorenzetti tenía miedo a que el gobierno le pudiera hacer alguna modificación e Isaac Rubinsal, que es el dueño de la empresa, ya tenía casi un lugar con todos los libros ya impresos del Código Civil y iba a perder fortuna, ¿no?, si se le hacía alguna modificación. Entonces logra, con el poder que tiene Lorenzetti, que el Congreso adelantara, ¿no?, la salida de la puesta en vigencia del Código Civil. Claro, porque inicialmente era que para eso también contó con la complicidad, digámoslo, del gobierno entonces. Por supuesto. De Aníbal Fernández, el que con más entusiasmo. Necesitaba del kirchnerismo y del radicalismo y lo logra cuando el radicalismo en primera instancia se negaba a aprobar el Código Civil, después sí logra que adelanten la salida en vigencia porque había detrás un negocio que se le podía caer si había una modificación, ¿no? Y entonces, bueno, hasta el día de hoy incluso le llegan todo el tiempo a abogados y gente del Poder Judicial la invitación a acceder al Código Civil, que es carísimo, ¿no? Depende si es tapa dura o tapa blanda. Sí, hay una versión democrática, digamos así, la igualdad ante el papel. Claro, pero a ver, es un negocio inaudito porque después también él se enojó en un momento con la gente del Ministerio Público Fiscal, que sacó un Código Civil gratuito y accesible a todo el mundo, por supuesto no comentado por quien era uno de los redactores, pero me parecía más democrático para todo el mundo. Bueno, ahí se enojó mucho e incluso echó a una funcionaria judicial que estaba vinculada, era la esposa de uno de los que había hecho impulsado eso desde el Ministerio Público Fiscal, ¿no? Ajá, no tenía conocimiento. Sí. ¿No? De eso del Ministerio Público Fiscal. Claro, salió un Código Civil gratuito que incluso lo regalaban y uno se lo podía bajar en PDF, pero bueno, ahí hubo una puja tremenda con el Ministerio Público Fiscal porque Lorenzetti sigue defendiendo ese negocio del Código Civil, ¿no? Claro, que es un negocio formidable, ¿no? Pensemos en que el Código Venerable, inspirado por Vélez, rigió bastante más de 100 años, bien que con muchas reformas, ¿no? Quedaba muy poco ya del código original. La primera de las reformas ya se hizo en el siglo XIX.
o principios del siglo XX, que fue la ley de capellanías. Y después se hicieron, como se sabe, la ley de propiedad horizontal, en fin, la ley de derechos civiles de la mujer, no nos olvidemos de eso, porque Vélez consideraba a la mujer casada una incapaz relativa de hecho. Sí, sí. Y a la mujer menor de edad también estaba dentro de los incapaces. Pero bueno, aparte de eso, porque nunca se logró superar los problemas parlamentarios. Pensemos en que aquella obra maestra que hizo el doctor Bibiloni quedó en estado de anteproyecto, no pudo llegar al Congreso siquiera. Claro. Luego estuvo el proyecto de 1936, que ese sí tomó estado legislativo, pero se frustró. Creo que se frustró con el golpe militar del 43, quiere decir que hacía más de un lustro que estaba en las cámaras dando vueltas. En tiempos de Perón también se quiso hacer una reforma en el 54, que la comandó el doctor Llambías, tampoco llegó al Parlamento. Y paradójicamente el único que hizo alguna reforma fue el doctor Borda, siendo ministro de Onganía, y porque salió por decreto ley. Sí, si no, no salía. Si no, no salía. Es una moraleja bastante amarga, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que el Congreso... Y después hubo en tiempo de creo que era ya Menem el presidente, pero había empezado en tiempo de Alfonsín, hubo una reforma muy importante, sí, que Menem la vetó, que se le llamaba el Código Camisar, porque había comenzado en la vocalía, digamos así, no sé cómo se dice, en la Cámara de Diputados del doctor Osvaldo Camisar, que había contado con un núcleo, y a raíz de eso, cuando Menem la veta, también crea una nueva comisión que avanzó bastante, pero no fue la que en definitiva hizo este trabajo. Claro. Que ahí estaban, me acuerdo, el doctor Alterini, el doctor Alegría, varios. La doctora Méndez Costa, en fin, había un grupo caracterizado de juristas, pero no fue esa la que en definitiva operó, sino que esto fue sacado medio ahí entre sombras. Claro, claro. Pero es tremendo porque tal vez su próxima obra podría ser lo que va de Vélez a Lorenzetti, ¿no? En materia de grandes codificaciones. O los jueces federales, también sería otra posible obra. Bueno, ¿no? Sí, hay tantos temas que da para todo. Bueno, el asunto es que acá entonces el negocio fue la cuestión de comentarse a sí mismo. Un negocio millonario, con valor de autoridad, porque es cierto que es tremendo, ¿no? ¿Qué abogado puede ir a sostener ante la Corte una posición contraria a la que aparezca en la, entre comillas, doctrina? Hay una afectación, ¿no? a lo que se llama la independencia del Poder Judicial, porque si ya adelanto la opinión en el Código Civil, ¿cómo voy a poder votar en una causa civil y comercial del tamaño que sea o de la envergadura que tenga, cuando yo ya adelanté la postura, ¿no? O sea, me parece de una gravedad institucional terrible a mí y a varios juristas que son los que saben, los que saben del tema y a los que consulté. Y además el Código Civil ha dejado muchas cuestiones no solucionadas, ¿no? Como por ejemplo el derecho al agua, como un derecho humano, siendo Lorenzetti un referente de la defensa del medio ambiente, el derecho al agua no ha quedado establecido en el Código Civil. También hay dudas... Eso por presión de los gobernadores. Pero bueno, sea como fuere, ¿no? Pero... Cuando se pudo vivir 100 y pico de años sin modificar el código, parecería que... A mí lo que me parece mal es que yo tenga un discurso de accesibilidad y de respeto a los derechos humanos, entre esos el derecho al medio ambiente, y que por otro lado no lo defienda, ¿no? Siendo la máxima autoridad del Poder Judicial.
Me parece Sí, que sin la lugar a gente dudas. se da cuenta. No, hay muchas cosas, por ejemplo, la reglamentación que se ha hecho de la propiedad horizontal es una fuente de Terrible. desquicios Sí, y, sí. y que inclusive va a fomentar determinadas oligarquías que ya existen y que no son imputables al código, pero que el código no contribuye a deteriorar. No. La Hubo ciudad cosas de que Buenos no Aires, desmenuzó. la oligarquía de los administradores y de las inmobiliarias es mucho más importante que determinadas autocracias. Deben tener más poder que Maduro. Sí, sí. Es tremendo y estamos cautivos, millones de viandantes sin tener ninguna posibilidad y ninguna protección judicial. Totalmente, totalmente. Eso es lo grave, me parece, ¿no? Que el Código Civil y como muchas cosas que pasan desde la Corte se generan tras una cortina de humo y ha dejado muchos planteos que no se solucionaron, ¿no? Dejó muchas puertas abiertas, el derecho a la vida, por ejemplo, también, el tema de los derechos indígenas no está desarrollado, si bien hubo avances en otros temas, pero hay algunos puntos fuertes como el derecho a la vida o el derecho al agua que quedaron con falta de respuestas. Usted menciona en el libro a una señora, sí, creo que es, no importa, ahora ya el Estado Civil debería ser abolido del idioma castellano, tenía algún sentido en la época del Código de Vélez. Hoy, con el reconocimiento de las uniones de hecho con efectos jurídicos, ya el Estado Civil es casi una cuestión de menor, ¿no? Una cuestión de detalle. Una persona que tiene mucha influencia en la Corte y en Lorenzetti, que es la doctora Bourdin, o Bourdin sería en francés, pues parece que es el apellido, que creo que es colega suya, es decir, viene de los medios periodísticos. ¿Y qué papel juega? ¿Cómo se desempeña? ¿Cuál es la razón de todo esto? María Bourdin empezó con Lorenzetti cuando él es elegido presidente de la Corte, ¿no? Trabajaba hasta ese momento con el grupo Haddad en Infobae y bueno, lo conoce en una entrevista a Lorenzetti y ahí hubo una especie de seducción mutua para impulsar sobre todo lo que era el Centro de Información Judicial que estaba planteado ya por Lorenzetti, aunque la idea había sido de Petracchi, ¿no? Del anterior presidente de la Corte, pero Lorenzetti le da una mirada más dinámica, federal, con noticias de todo el país, de la justicia y sobre todo de Comodoro Pi. Y entonces le propone a María Bourdin impulsar este Centro de Información Judicial que entre bambalinas, dicen quienes conocen, en principio se lo había propuesto a Horacio Berbisky. Pero bueno, esa es otra interna en la Corte porque Lorenzetti habría faltado a su palabra y en vez de dárselo a Berbisky se lo dio a María Bourdin. Ahí empieza ya la primera tirantez con el kirchnerismo, ¿no? Porque Berbisky es una especie de asesor de Cristina Fernández de Kirchner. Claro. Sí, además tenía el poder de veto. En ese tiempo, si no pasaba por el CELS, que él lo manejaba, no salía ninguna designación. No solo en la justicia, en todos los ramos, particularmente en las Fuerzas Armadas, por ejemplo. El veto del CELS impedía que se dieran acuerdos a oficiales jefes. Exactamente. Y en la diplomacia. También. Bueno, así empieza ella a dedicarse a cambiarle la imagen a Lorenzetti, sostenido por ella también, queriéndole dar una imagen más vinculada a los yuppies neoyorquinos, ¿no? Para darle una mirada más juvenil, si se quiere. Él había venido con bigote desde Rafaela, pero llegó acá y Bourdin hace que tenga esta nueva dinámica y así ella fue logrando más y más poder en la Corte por ser la vocera de Lorenzetti, pese a que dirigía el SIG y también la parte de todo lo que era representación periodística o la relación con los medios de comunicación. Entonces asume el doble comando, no solamente el SIG, sino también ser vocera de la Corte Suprema. Para eso sacaron de lado a Ricardo Arcucci, que era
un funcionario de carrera que venía como vocero de la Corte Suprema, y ella asume este doble comando. Y a partir de ahí, bueno, empieza a tener mucho poder de influencia sobre Lorenzetti, y bueno, ha logrado así también manipular a los medios de comunicación, porque ella era quien manejaba la información y agrupaba, digamos, a los medios de comunicación los días martes para tener audiencias privadas con Lorenzetti, ¿no? De ese grupo también participaba yo, hasta que después, bueno, cuando vienen los nuevos ministros de Lorenzetti, de Macri, en la Corte, esto se termina porque realmente llegó a ser una especie también de abuso de poder y de tráfico de influencias. Empezaron a hacerse los de cócteles. Corte en la Corte. Claro, una especie de corte dentro de la Corte, ¿no? Entonces empezaron reuniones con periodistas, en plena ley de medios ya esas fiestistas que eran en principio un brindis con los periodistas, empezó a hacer ya un cóctel con los directivos de los medios de comunicación, y yo en el libro cuento que es como la revista Hola, quien no estaba en esa foto no existía, ni para los medios ni para la justicia. Y ahí, bueno, también se tergiversaba, ¿no?, la independencia judicial y la distancia que tiene que tener la justicia del poder y de los medios. Quedaba medio como una cosa... Era realmente una fiesta y una manera de exponerse y de tener relación con Lorenzetti cuando los jueces deberían estar apartados, ¿no?, del poder mediático y político. Incluso la asociación de magistrados y funcionarios de la Justicia Federal, respecto a la cual usted hizo una mención sobre su cercanía, etcétera, con Lorenzetti, tiene una publicación que parece que creo que se llama Y Considerando, que de hecho se parece bastante a la revista Hola Judicial, o sea, son ágapes, es social, ¿no? Sí. Una paginita o dos dedicada a alguna cuestión doctrinaria y el resto es noticias del desenvolvimiento, como que se tratara de un club selecto. Sí, pero lo grave que acá estaba diseñado desde la Corte, ¿no? Corte que debía intervenir en causas, por ejemplo, de pauta publicitaria oficial, en causas tributarias que estaban vinculados varios medios del país, entre esos Clarín, La Nación, La Gaceta, varios medios del país. Entonces, por eso hago alusión yo en el libro, porque me parecía que no condicionaba, ¿no?, con lo que tiene que tener la justicia, con los parámetros judiciales. De hecho, cuando llegan los dos nuevos ministros, suspenden todas esas actividades porque no las creen convenientes. Escalofriante. Y con este repeluzno nos vamos a una nueva pausa y entramos tras ella en el nuevo bloque. Soy hija del coronel Ibarzábal, secuestrado por el ERP durante un sangriento ataque a su unidad militar en el año 1974. Lo secuestró, lo torturó y lo asesinó. Lo tuvieron 300 días en una cárcel del pueblo y en el momento de su asesinato pesaba 35 kilos. Si sos víctima del terrorismo en la Argentina o conoces a alguien, acércate a Fabita. Te vamos a ayudar. La Guerra Invisible, Acción Psicológica y Revolución Cultural, en coautoría de Lucas Carena y Pablo Dávoli. El libro que revela las maniobras de manipulación psicológica y cultural. La Guerra Invisible, Acción Psicológica y Revolución Cultural, disponible en mercadolibre.com.ar. La Guerra Invisible, Acción Psicológica y Revolución Cultural.
para concluir esta apasionante entrevista, que creo que este calificativo que le he puesto será compartido por nuestra audiencia, vamos a referirnos a un dato que estremece no menos que todos los otros, que es el relativo al nepotismo imperante en el Poder Judicial. Recientemente se ha revelado, llamemos así por los medios, los grandes medios, porque son los que tienen realmente el poder, que el sobreseimiento muy exprés que recibió el controvertido camarista doctor Freiler, camarista federal, criminal y correccional de la capital, Sala 1, en el proceso que se le incoó por enriquecimiento ilícito, fue dictado por el juez federal doctor Martínez de Giorgi. Y se viene a saber así que la señora esposa del doctor Martínez de Giorgi es secretaria en la sala donde se desempeña el doctor Freiler, sin que, sin embargo, ni ella ni el juez se hayan excusado, lo cual demuestra que el modelo Bonadío existe con bastante frecuencia y no se reduce a este magistrado. Usted trata varios casos de nepotismo que son terribles, porque uno dice, epa, caramba, ¿en qué manos caigo? Porque no se trata solamente de la cabeza visible, se trata de... ¿Por qué no nos ilustra este respecto? Lorenzetti llega al Poder Judicial sin el respaldo de la familia judicial, claro, ¿no? Entonces, porque no pertenecía, no era nacido y criado, como dicen claro. ellos, no era un NIC. Entonces se asocia a la Asociación Argentina de Magistrados y a través de Luis Cabral, que es uno de sus referentes y también señalado como operador, empieza a tener vinculación con la familia judicial y son los que les abren la puerta de esta corporación muy fuerte que es la justicia, ¿no? Y que ha llevado a que sean nombrados amigos, primos, mujeres, esposos. De hecho, en la entrevista final que yo le hago en el libro, él reconoce que ha nombrado a su mujer, Mara Perren, en el Juzgado Federal de Rafaela, ¿no? Lo cual no debería ser, eso es terrible. También a su cuñada en un juzgado también cerca de Rafaela, pero un poco más alejado. Es una especie de agencia de conchavos, exactamente. ¿No? Y también ha nombrado a Magalí Mazuca, que es la mujer del juez Ariel Lijo en la Oficina de Medio Ambiente, y él tiene una vinculación muy cerca con Ariel Lijo, porque también estaría vinculado con su hermano, Ariel Lijo, Freddy Lijo, perdón, a una serie de empresas de seguro ambiental y con un socio que tiene el hijo que se llama Dapeso, ¿no? Fernando Dapeso. Esa situación es irregular por donde se la mire, ¿no? Porque, o sea, no puedo tener a mi mujer nombrada en el Poder Judicial en un juzgado federal. Y también a su sobrino, Miguel Chianalino, también está nombrado en el Poder Judicial en la Corte, aunque trabaja en la ciudad de Rafaela, es el hijo de la hermana de Lorenzetti. O sea que esa medida está nombrado en la Corte, pero no se mueve del lugar donde... Romina Chianalino, que es la sobrina, está nombrada también en una defensoría pública y dicen las malas o buenas lenguas que es la que sabe los mayores secretos del juez supremo, Romina Chianalino, no sus hijos, pero sí ella. Y ella es también, en un momento tenía una escribanía y un registro automotor y después ese registro quedó en manos de gente ligada a Lorenzetti, pero ella fue nombrada como defensora pública. Claro, porque sería incompatible con eso. Exactamente. Ahora, hay también el caso bastante conocido de la hija de la jueza Hayton de Nolasco, que se llama como ella Elena Nolasco Hayton, porque para cómo usa el doble apellido, es secretaria de la Corte. Sí, y eso tiene un hecho puntual muy grave, que se utilizó la creación de la Secretaría de Consumo, donde se la nombra a Elena Nolasco, para sacar rápidamente un fallo que beneficiaba, entre otros, al diario La Nación en una deuda millonaria que tenía el diario La Nación, ¿no? Entonces Lorenzetti logra rechazar el recurso extraordinario con el aval de Hayton de Nolasco
pero ¿cuál había sido la moneda de cambio transacción? fue, claro. La creación de esta oficina de consumo. Y en el caso del juez Ercolini también hay algún vínculo, ¿no? Bueno, con el juez Ercolini, su mujer, María Julia Kenny, que ya había trabajado con Garabano en su momento cuando él estaba en la ciudad de Buenos Aires, es la actual vocera del ministro de Justicia, ¿no? Y eso ha traído también resquemores entre los jueces federales y ha traído, bueno, una serie de internas con Ercolini y demás, porque está toda una gran familia judicial. También trabaja en el Ministerio de Justicia uno de los hijos de Cotino Siglia, el conocido y polémico Cotino Siglia, caudillo radical, digamos, quien habría sido el que dio en su momento, en el 2004, la vista buena para que Lorenzetti sea finalmente nombrado en la Corte Suprema, ¿no? Eso confirmado por operadores de ambos lados. O sea que el ministro Garabano, algún tipo de vínculo, tanto que hablan de que el Poder Judicial no tiene ahora un interlocutor, el Poder Ejecutivo no tiene un interlocutor. Bueno, este tipo de canales subterráneos parece demostrar lo contrario. El Ejecutivo tiene varios interlocutores, el oficial es Garabano, pero hay otros. Claro. Al frío ambiente imperante se aduna el frío que nos ha dejado esta entrevista, que es sin embargo un frío que preanuncia vientos de cambio, porque lo primero que debe hacerse ante una situación así es conocerla como condición al menos necesaria para cualquier reacción. En este sentido, y más allá de las obvias controversias que pueda suscitar, el libro de la doctora Aguiar, del cual el señor de la Corte, sobre el cual nos hemos referido hoy largamente y sin ningún tipo de reserva mental o de la otra, forma parte de ese raro periodismo de investigación en serio, que tan fundamental es para el funcionamiento de cualquier sistema republicano. Así que le agradecemos vivamente a la doctora Aguiar que se haya prestado a esta examinación a libro abierto, pero saber cerrado, y le deseamos por otro lado que el éxito de ventas que protagoniza siga en aumento. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Hasta pronto.